Vamos a hacer otra pequeña oración y para dar inicio al estudio del día de hoy, hermanos. Y como siempre, un gozo, ¿sí?, de estar compartiendo con ustedes la palabra. Y ahorita vamos a ver el estudio que el Señor tiene preparado para nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Sabemos, Padre, que tú estás aquí con nosotros, Señor. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que nos hable, Señor, que nos dirija en esta tarde, Señor. Que seas tú hablando a través de mí, Señor. Quita toda sordera y toda ceguera espiritual, Señor, que quiera no permitirnos ver, Señor, o escuchar, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros, Padre. Te doy gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Te doy gracias por los hermanos que todavía no llegan, que los traigas con bien, Señor. Sino que los traigas a la próxima reunión, Padre. Y te pedimos por todos los hermanos que andan ejerciendo alguna actividad fuera, Señor, de la ciudad. También te pedimos por todos aquellos, Padre, que necesidad, Señor, que tú, Señor, proveas lo que sea necesario, Padre. Y como aprendemos en tu escritura, Señor, que se cumpla toda tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces el día de hoy, sí, el tema que vamos a ver se llama el libro, sí. Déjenme cerrar aquí. El libro y el Cordero de Dios, sí. Y ahí sí vemos esa imagen o esa fotografía que está ahí. Dice, Cristo murió por mí para que yo viviera para Él, sí. Y ahorita vamos a estar viendo unas enseñanzas relacionadas con este tema. Y para iniciar, pues quiero leer, sí, el título, si se fijan, digno es el Cordero que fue inmolado. Y vamos a estarnos refiriendo al libro de Apocalipsis 5. Y por eso quiero leer este capítulo, que de hecho no es muy largo, son 13 versículos. Pero vamos a irlo leyendo poco a poquito y luego de ella vamos a ver unas enseñanzas que el Señor nos quiere dar acerca de esto. Dice Apocalipsis 5, el rollo y el cordero, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿sí? Recuérdense que estamos hablando que es Juan viendo la visión de Apocalipsis. El Señor lo llevó a ver, sí, las cosas allá con él, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Sí? Y ahí la parte de un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y sin ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y ese es Juan, ¿verdad? Lloraba en angustia porque no había nadie digno para poder abrir ese libro, ¿sí? Que él estaba teniendo en esa visión. Pero dice después, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, ¿sí? No te angusties. Dice, aquí que el león de la tribu de Judá, ¿sí? La promesa de nuestro Señor, de nuestro Padre en Cristo, ¿sí? La raíz de David, dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y vamos a ver qué fue lo que venció. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, en esa visión celestial que estaba teniendo, dice, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, ¿verdad? El espíritu de Dios enviado a la tierra. Está en todas partes, sí. Y si vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y si cuando hubo tomado el libro, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Se postraron delante del Cordero, como dice ahí. Dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Dice que son las oraciones de los santos. ¿Sí? Las oraciones de los santos llegando a la presencia del Señor. Y si cantaban un nuevo cántico diciendo, y eso es claro también, un nuevo cántico, dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra.
Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, dice, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces el cordero tiene todo, sí, el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Okay? El 13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces había alabanza en el cielo y en la tierra, al cordero, ¿sí? Al cordero escogido del Señor, dice. Los 4 seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Ok, hermanos? Esa es la enseñanza en el capítulo 5 de Apocalipsis. Entonces, nuestro Señor dice, nuestro Señor muchas veces aparece cuando toda esperanza desaparece. ¿Qué nos enseña el Señor con esto, hermanos? Realmente nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de olvidarnos del Señor, sí. Si las cosas no, si no estamos bajo prueba, hermanos, sí. Y la verdad es que el ser humano le gusta estar bien, a todos nos gusta estar bien, pero muchas veces la tendencia de nosotros es olvidarnos del Señor, sí, cuando todas las cosas están bien. Y la verdad es que el Señor nos ama tanto que por eso nos pone a prueba, porque Él no quiere que nos apartemos de Él, sí. Él no quiere que nos apartemos de Él. Y desde el principio hasta ahora, hermano, puse esa imagen ahí, si se acuerdan, es Cristo en medio, y acuérdense que cuando lo crucificaron había 2 ladrones, ¿sí? Que representan el trigo y la cizaña. Bueno, o sea el Señor nunca, desde el principio, cuando la creación cayó por desobediencia, Él siempre ha guardado el trigo y la cizaña juntos porque no quería arrancar la cizaña al inicio porque podía dañar el trigo, ¿sí? Entonces siempre ha estado hasta ahora, pero acuérdense que va a venir un tiempo en que el Señor va a separar, ¿sí? Va a separar el trigo de la cizaña, ¿sí? Que es al final de los tiempos. Entonces nuestro Cristo vino como Salvador, ¿sí? Promesa de que vuelve por nosotros, pero también va a volver como juez, ¿sí? ¿Para qué? Para poder separar el trigo y la cizaña. Porque aún ahorita en estos tiempos, hermano, el trigo y la cizaña están juntos. Y lo permitió crecer así, ¿por qué? Porque el trigo, acuérdense que él formó, que fueron parte de la iglesia, son los que ahora compartimos las buenas nuevas de Cristo, ¿verdad? De lo que Él hizo por nosotros. Aquellos que no conocen. Y en el conocimiento y el entendimiento, hermanos, de que el entendimiento, la enseñanza de nuestro Señor o la luz de Cristo, han perdido a través del testimonio que nosotros damos del Señor a los demás. ¿Sí? La diferencia entre los dos que estaban ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los dos ladrones? Uno no reconoció al Señor y otro sí lo reconoció. Aún en su estado, sí, lo reconoció. Y le pidió al Señor, a él, lo reconoció y le pidió que cuando ellos murieran, ¿verdad? Que él estuviera con él. Y el Señor le hizo la promesa de que él iba a estar con él, sí. El Señor le hizo la promesa que iba a estar con él. Y es la misma promesa que nosotros tenemos ahora, sí. La misma promesa que nosotros tenemos al Señor. Si nosotros creemos en Él, nos rendimos a Él, ¿sí? Lo reconocemos como Dios, como nuestro Señor, ¿sí? Él dice que nos llevará a donde Él está, ¿sí? Y tiene la esperanza y nos da la esperanza que Él vuelve por nosotros. Amén. Entonces, en el antiguo, hermano, vamos a hablar ahora de Cristo. Ahorita vamos a ver varias cosas hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, el amor, el orden y la disciplina del Padre en el Antiguo Testamento, acuérdense que el Señor diseñó muchas cosas, ¿sí? Y eso fue en el tabernáculo. Y el tabernáculo era una representación de lo que iba a venir a ser Cristo por nosotros,
¿sí? Era una representación de lo que iba a hacer Cristo por nosotros, iba a venir a hacer Cristo por nosotros, pero el Señor lo puso como en una orden, en una ordenanza para meter en disciplina a ese pueblo, sí, escogido, para que no se perdiera, ¿sí? Es lo que decimos, si el Señor no nos mantiene en orden y disciplina, es muy fácil que nos perdamos, hermanos. Es muy fácil que nos perdamos. Por eso el Señor dice que si realmente lo amamos, ¿sí? Y realmente somos sus hijos, lo vamos a escuchar, ¿sí? Lo vamos a buscar. El deseo de nuestro corazón va a ser buscarlo. Y Él en obediencia, sí, en disciplina nos va a corregir si es que estamos cometiendo error. Porque estamos en un mundo quebrantado, hermanos. Estamos en un mundo que fue maldecido por la misma desobediencia de nosotros mismos. No porque el Señor lo quisiera. Fue por desobediencia de nosotros mismos, ¿sí? Acuérdense, por un hombre entró todo el pecado, en este caso fue Adán, ¿sí? Que al inicio desobedeció, dijo, pero también por un hombre iba a entrar la salvación, ¿verdad? Y el perdón al mundo. Porque el Señor nunca desecha su creación, acuérdense. El Señor crea en perfección, pero nunca desecha su creación, ¿sí? Él siempre la busca corregirla. Lógicamente desecha lo que no quiere sujetarse a Él, ¿sí? Pero todo lo que se sujeta a Él, ¿qué dice? Va a haber bendición, ¿sí? Va a haber bendición para Él y va a haber una herencia, sí, va a haber una promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. Entonces vamos a ver qué nos enseña en el Antiguo, ¿sí? Para entender un poquito cómo es que venía ese mensaje de Cristo oculto en todo eso y cómo llegó hasta acá. Entonces, 6 verdades acerca del Cordero en el Antiguo Testamento. Vamos a ver 6 verdades acerca del Cordero en el Antiguo Testamento. Verdad número 1, sí, dice, Dios siempre ha requerido que los pecadores se le acerquen por medio de un sacrificio de sangre, ¿sí? Dios siempre ha requerido que los pecadores se le acerquen por medio de un sacrificio de sangre. ¿Por qué es necesaria la sangre para acercarse a Dios? Sería la pregunta, ¿sí? ¿Por qué es necesaria la sangre para acercarse a Dios? Y ahí vemos, dice, Dios es justo y exige castigo por el pecado. Hermanos, el pecado vino ¿por qué? Sí, por desobediencia. Y por esa desobediencia ahora hay que hacer un pago, se tiene que hacer un pago, ¿sí? Se tiene que hacer un pago. Y tiene que ser porque Dios es justo. Ahorita lo vamos a ver aquí. Dice, todos los seres humanos han pecado. Romanos 3:23 lo menciona ahí. Y sabemos también en el principio, desde que Adán falló, todo ser humano trae la simiente de pecado, ¿sí? Traemos la simiente de pecado implantada en nosotros. Esa es desde que nacemos, ¿verdad? La traemos ahí. Dice, por lo tanto, dice, se requiere un castigo para cada ser humano. Y aquí vemos un ejemplo. Dice, los padres no permitirían que sus hijos entraran en la casa con zapatos embarrados o sucios, ¿verdad? Tú no permites que tu hijo entre y entre a contaminar tu casa o el ambiente de tu casa, ¿verdad? Dice, de igual manera, nuestro Padre Celestial no nos permite entrar en su hogar con nuestros pecados, ¿sí? Porque ese pecado también, el ejemplo del hijo, todo eso que él trae pegado en su caminar, ¿lo trae de dónde? Lo trae de afuera, ¿sí? Y nosotros en nuestros hogares tratamos de mantenerlo en santidad, ¿sí? De acuerdo al orden de lo que Dios quiere, en amor, ¿sí? Básicamente es lo principal, el amor unos a otros, ¿verdad? En disciplina, ¿sí? En buscar lo bueno, como dice el Señor, ¿sí? Buscar el fruto espiritual. Entonces él nos dice, ¿verdad? Que sin santidad nadie verá al Señor. Él nos guarda y nos quiere mantener en ese camino, dice. Continuando aquí, dice, dice, de igual manera nuestro Padre Celestial no nos permite entrar en su hogar con nuestros pecados. En el pasado Dios permitió sacrificios de animales porque su sangre mostraba que el castigo de muerte por el pecado se había pagado. Por el pecado se había pagado, ¿sí? Tenía que haber un pago, ¿sí? El animal era un sustituto, pues moría en lugar del ser humano, ¿sí? Era un sustituto. Ese animal sacrificado representaba un sustituto. Y en este caso venía siendo la representación de Cristo, ¿sí? En el antiguo. Esos sacrificios que ellos hacían indirectamente estaban ocultamente, bastaba porque el Señor tenía el plan, ¿sí? De que ese sacrificio representaba el sustituto que iba a venir después para cubrir nuestros pecados.
Dice, los que tratan de acercarse a Dios sin sacrificio de sangre ignoran sus pecados, pero Él no perdonará el pecado sin la sangre derramada, en Hebreos 9:22, ahí no lo dice. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Es que ese sacrificio que el Señor requiere, Él ya no lo dio en Cristo. Él ya no lo dio en Cristo. Pero para poder hacer aceptos con ese y que el Señor nos reconozca, nosotros debemos creer en ese sacrificio. ¿Sí? Ahora, pero está oculto ahí, pero ese es, hermanos. Tenemos que aceptar ese sacrificio de Cristo para poder nosotros ser limpios de pecado. Porque eso es lo que nos contaminó. Y acuérdense, el Señor no ama el pecado, pero ama al pecador. El Señor nos ama a nosotros, pero no ama nuestro pecado. Él quiere que lo desechemos, que nos apartemos de Él, ¿sí? Y es el propósito de cual hizo todas estas cosas con Cristo, ¿sí? Que ese era el plan perfecto que el Señor tenía a través del pueblo escogido, ¿sí? Y dice, la sangre muestra que el precio por el pecado ha sido pagado. Eso es lo que la sangre muestra, que el precio por el pecado ha sido pagado. Número 2 dice, Abraham confió en que Dios le proveería de un cordero. ¿Sí? Abraham confió en que Dios le proveería de un cordero. Dice, el Señor mandó a Abraham que sacrificara a Isaac, su único hijo, en el monte Moray, sí, en Génesis 22 del 1 al 2. Imagínense pedir el Señor a Abraham que sacrificara a su propio hijo. ¿Sí? Y otra vez Isaac era como una representación de Cristo en el antiguo. Le estaba pidiendo a Abraham que sacrificara a Isaac, ¿sí? Dice, juntos subieron a la montaña. Y la escritura en Génesis dice, he aquí el fuego y la leña, dijo Isaac, porque su hijo vio el fuego y la leña. Pero luego preguntó, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? Preguntó Isaac a su padre Abraham. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero. ¿Sí? Entonces, imagínense lo que Abraham estaba pasando por ese momento, ¿verdad? Pero él sabía, sí, él confiaba en su Señor y él sabía que Dios iba a proveer un cordero. Sí, él sabía en su corazón. Y fíjate hasta qué punto lo llevó el Señor, que antes, porque el Señor vio la intención de su corazón y él iba a hacer, porque él confiaba en él y él sabía, ¿verdad?, a dónde iba a ir Isaac si él como quiera lo mataba. Pero el Señor no se lo permitió, sí, no se lo permitió. Porque precisamente el Señor dice, no, por eso también puso el mandamiento, pues, de que no mataremos. El Señor que no quiere que derramemos sangre entre nosotros. Porque la manifestación del hombre es el amor al Señor, ¿sí? Pero en ese pago de pecado otra vez tenía que haber derramamiento de sangre. Y el Señor proveyó cordero en ese momento, ¿sí? Abraham. Y Abraham pudo hacer el sacrificio. ¿Sí? Pero el Señor lo probó también, y es lo que decimos, el Señor nos prueba, ¿sí? El Señor nos prueba a cada momento a ver si somos fieles a Él, ¿ok? Y estamos hablando ahorita del antiguo, después vamos a hablar del nuevo. 3, sí, ¿verdad? Número 3 dice, Dios liberó a Israel de Egipto por medio del Cordero Pascual. ¿Sí? Dios liberó a Israel de Egipto por medio del Cordero Pascual. ¿Qué estaba pasando con Israel? Estaba cautivo en Egipto, estaba siendo abusado, sí, estaba siendo maltratado, estaba atado y no podían ser liberados, sí, porque estaba la mano del faraón sobre ellos, pero no para bien, sí, porque realmente abusaban de ellos ahí. Dice, cada familia de Israel sacrificó un cordero macho, sí, porque ese lo pidió y lo estableció el Señor en Éxodo 12, sí, de 1 año de edad y sin defecto, de 1 año de edad y sin defecto. Las familias debían pintar los postes y el dintel de la puerta de las casas con la sangre del cordero. Cuando el ángel de la muerte veía la sangre, sí, acuérdense que cuando pasó el ángel de la muerte, cuando fue la última plaga que el Señor mandó para matar a los primogénitos, sí, pasaba, dice, cuando el ángel de la muerte veía la sangre, pasaba de largo por esa casa. Por lo tanto, se le dio el nombre de Cordero Pascual. Cordero Pascual. Entonces, se tenía que hacer un sacrificio otra vez, sí, lo estableció, un sacrificio. Sacrificaban ese cordero que tenía que ser sin defecto, ¿sí? Y trasladándolo a lo que es sin defecto, sin pecado, ¿sí? Sin defecto, sin pecado, inocente, ¿sí? Inocente.
y se sacrificaba ese pecado, y con su sangre tenían que marcar los dinteles de la puerta, ¿sí? Y eso evitaba que el ángel de la muerte entrara. Esa sangre, ¿sí?, era la indicación o la marca de que esa familia, sí, estaba en las manos del Señor. Y así estaba establecido, ¿sí? Entonces, hay otra muestra, ¿verdad?, de que tenía que haber un sacrificio, tenía que ser sin defecto, ¿sí?, para poder nosotros ser librados de la muerte, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? La paga del pecado es muerte. 4, dice, el tabernáculo era el centro para los sacrificios de animales. Dice, después del éxodo de Egipto, los sacrificios de animales aún eran necesarios. Dice, ¿cómo podría un Dios santo tener comunión con humanos pecadores? ¿Cómo podrían personas impuras acercarse a un Dios santo? La respuesta es la misma de siempre. Los humanos solo pueden acercarse a Dios por medio de un sacrificio de la sangre. Entonces, por eso es que el Señor estableció el tabernáculo, hermanos, para que ellos no se olvidaran, ¿sí? Para que ellos no se olvidaran. Acuérdense, nosotros otra vez tendemos a olvidarnos de nuestro Señor, ¿sí? Cuando todo va bien. Pero ellos sabían, sí, que y tenían que ofrecer sacrificio, y el Señor siempre se lo recordaba. Y el Señor les pedía que se apartaran de toda, ¿cómo se llama?, cultura pagana, sí. Y acuérdense que ellos siempre tuvieron dificultades. ¿Por qué? Porque ese es el mundo, hermano, nos atrae, sí. Nos atrae las cosas que van en contra del Señor. El mundo nos enseña a idolatrar muchas cosas. No solo hay mucha la idolatría, pueden ser muchas cosas. Idolatría a la fama, idolatría al dinero, idolatría a nuestras mismas carreras, sí, idolatría a muchas cosas que ponemos primero antes que Dios, y eso nos hace olvidarnos de nuestro Señor. Entonces a ellos les puso ese tabernáculo, y a ellos les hablaba así a través de los profetas. O sea, nunca los dejó, hermanos, que ellos se apartaran, ¿sí? Nunca los dejó que ellos se apartaran. Y ahora Él nos habla, ¿qué? A través del Espíritu, ¿sí? En esos tiempos, y todo lo vamos a hacer más adelante. Pero así era, ¿verdad? Eso se estableció precisamente para que no se desviaran, ¿sí? Para que no se desviaran del camino, del plan, que no se desviaran del plan y del camino que el Señor tenía, ¿sí? Por el cual iba a venir el Salvador. 5 dice, el templo reemplazó al tabernáculo como centro para los sacrificios, ¿sí? El templo reemplazó al tabernáculo como centro para los sacrificios, dice. Los israelitas, dice, finalmente salieron del desierto y llegaron a la tierra de Canaán. Entonces el templo reemplazó al tabernáculo, ¿sí? El templo reemplazó al tabernáculo. Pero los sacrificios de sangre continuaron. Dice, Salomón edificó el templo de Jerusalén sobre el monte Morai, que si se fijan fue el mismo monte donde Abraham ofreció o iba a ofrecer el sacrificio de Isaac, ¿sí? Dice, ese era el mismo monte donde Dios proveyó un cordero para Abraham, dice. En el templo los israelitas sacrificaban miles de corderos en cada Pascua. Ahí celebraban la Pascua. Y el Señor lo estableció como una fiesta solemne. ¿Por qué lo estableció así? Otra vez, porque no quería el Señor que se olvidaran. No quería el Señor que se olvidara, ¿sí? Y estaba establecido como una ley, ¿sí? Así continuaba acercándose a Dios por medio de la sangre de los corderos. Entonces eso era lo que los hacía que se acercaran y no se apartaran, ¿sí? Y era lo que nos venía enseñando en el camino el Señor, ¿verdad? A través de todas esas escrituras. Y la última, sí, dice, Isaías profetizó acerca de un nuevo cordero humano que Dios sacrificaría para nosotros. El Señor lo profetizó, hermanos, desde el Antiguo Testamento. No estaba revelado, pero estaba profetizado, ¿sí? Y Cristo nuestro Señor vino a cumplir esa profecía y esas promesas que el Señor estaba dando, ¿sí? Entonces dice, Isaías profetizó acerca de un nuevo cordero humano que Dios sacrificaría por nosotros. Jeremías predijo un nuevo pacto, ¿sí? En Jeremías 31 al 34 dice, Él nos explicó cómo lo haría Dios, dice, ni tampoco cómo se limpiarían dice, Él no explicó cómo lo haría Dios, ni tampoco cómo se limpiarían de sus pecados. Sin embargo, profetizó que los judíos estarían más cerca de Dios. ¿Okay? Pero Isaías fue más específico. Escribió acerca de un cordero que moriría por todas las ovejas de Dios.
Y ahí está en Isaías 53 del 6 al 7. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Es fácil que nos descarriamos, hermano. Es fácil. ¿Sí? Dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, ¿sí? Era sumiso, ¿sí? Sufrió, era sufriente también, porque sufriente como nosotros, porque iba a venir hecho hombre, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero. Y lo que pasa es que el cordero es, cuando los corderos dicen que los van a sacrificar, el cordero no hace nada, ¿sí? Se mantiene quieto. No emite ningún sonido, ¿sí? Permanece callado. Así nuestro Señor, ¿verdad? Vino, dice, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pues era la promesa que venía, sí, venía. Y se venía describiendo en el Antiguo Testamento. Entonces esa promesa llegó, hermanos, ¿sí? Esa promesa llegó con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo, ¿sí? El Señor vino y mostró esas profecías, ¿sí? Y las reveló cuando el tiempo de Juan el Bautista, ¿verdad? Que él estaba preparando el camino para esa venida de Cristo y que luego después fue confirmado cuando él fue bautizado, ¿sí? Por Juan, y la señal del Espíritu Santo vino a él. Entonces él fue la promesa que estaba oculta en el Antiguo Testamento y que ahora mora no en un tabernáculo, hermano, en un templo. Ahora mora dentro de nosotros, ¿verdad? Y sobre nosotros. Y eso el Señor nos lo ha mostrado a través de la palabra. Porque en estos tiempos el Señor no hablaba directo como hablaba con el pueblo escogido. Pero ahora sí, nos habla directo también y nos habla a través del Espíritu. ¿Tenemos que hacer sacrificios como era antes? No, hermanos, ¿por qué? Porque el sacrificio ya se hizo. Y lo que el Señor nos pide es que creamos en ese sacrificio. Creamos en ese Cristo, en Jesucristo, que su nombre significa Salvador, ¿sí? Que creamos en ese Salvador que Dios mandó para el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Y para ponernos y para restablecernos en la misma comunión que tuvimos con el Padre desde el inicio de la creación, ¿sí? Porque acuérdense que fuimos creados en bien, pero nosotros fuimos los que decidimos, Adán y Eva, cuando se les dio la instrucción de no comer de ese árbol, del conocimiento, el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, que decidieron comer por engaño del enemigo, ahí fue donde eso se quebró, ¿sí? Pero el Señor nunca nos dejó, porque si no fuera cierto que nos amara, hermanos, yo les aseguro que hubiera destruido todo. Pero volvemos a decir, lo que el Señor crea no lo destruye, ¿sí? El Señor lo transforma, porque todo es creado en bien, ¿sí? El enemigo es el único que implanta maldad, ¿sí? Pero el hombre es el que decide si sigue el bien o sigue el mal. El hombre en este mundo, hermano, puede crear 1000 cosas, ¿sí? Pero acuérdense que hay una sola cosa que no pueden crear, que ya lo vimos también una vez, dijimos, y está establecido una ley física también, ¿verdad? Dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. El hombre nomás puede transformar la materia, hermano, no la puede crear. La materia entonces fue quien creada por nuestro Señor, ¿sí? Y a través de eso se hacen 1000 cosas. El hombre puede hacer muchas cosas de eso que ya existe. Puede crear 1000 cosas de las cosas que existen. Pero ese hombre puede manipular las cosas para bien o para mal. ¿Sí? Pero ya sabemos lo que el Señor nos enseña en su palabra, ¿verdad? Que nosotros debemos buscar el bien, ¿sí? Él quiere que nos apartemos del mal, ¿sí? Que busquemos el bien. El bien para todos, ¿sí? Porque el amor, dice, como Cristo dijo, no, van a conocer que son mis discípulos cuando ustedes se amen unos a otros, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿sí? 9 verdades acerca de Jesús, el Cordero de Dios. Verdad número 1, dice, el Hijo de Dios llegó a ser el Cordero humano. ¿Sí? Veníamos diciendo que es el sacrificio del antiguo que se venía haciendo, ¿sí? Que el Señor implantó para que el pueblo no se desviara. Dice, llegó a cumplir la profecía, dice. El problema, ¿cuál es el problema que tenemos? Dice, la sangre de animales nunca pudo quitar el pecado humano. ¿Sí? La sangre de animales nunca pudo quitar el pecado humano. Dice,
Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, Hebreos 10:4. La sangre de los animales no quitaba el pecado. Era una disciplina en el sentido de lo que venía, ¿sí? Y que se tenía que hacer un sacrificio. Y ese sacrificio lo iba a hacer Jesucristo. Y ahorita vamos a ver en este tiempo, ahora nosotros, qué sacrificio debemos hacer, ¿verdad? Que ya sabemos que no es de, pero ahorita lo vamos a ver, dice. La solución, dice, el Hijo de Dios se hizo cordero humano para morir por nuestros pecados. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, en Juan capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues Cristo era el Hijo de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Era la sangre derramada de él fue el que pagó por nosotros. Verdad número 2, dice, Jesús fue un cordero perfecto sin pecado ni culpa. Acuérdense qué es lo que se requería en la Pascua, ¿sí? Tenía que ser un cordero perfecto. Y de hecho, cuando se continuaron haciendo los sacrificios en el templo, ¿sí? Tenía que ser un cordero perfecto también. Eso siguió hasta ahora, ¿verdad? Hasta que se cumplió la profecía en Cristo. Dice, Jesús no murió por sus propios pecados, puesto que él no cometió ninguno. Juan 18:38 dice, Pilato, el juez romano, dice, no pudo hallar ningún delito en Jesucristo. No pudo hallar ningún delito en Jesucristo. ¿Sí? Las cosas de lo que lo acusaban no concordaban con lo que estaba diciendo, ¿verdad? En el 1 Pedro 2:22, hermano, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Esto no lo dice Pedro. En Hebreos 4:15, hermano, dice, Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, y en 1 Pedro 1:19 dice, él fue un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo logró nuestro Señor Jesús eso? Sujetándose al Padre. ¿Sí? ¿Cómo? Escuchando la voz del Espíritu. ¿Sí? Y todavía acuérdense que al final dijimos que en el monte, cuando él fue y oró, ¿sí? Al Señor, que él mismo dijo, Padre, si pudieras quitar esta copa de mí, sí, que era la tentación que él estaba teniendo, ¿sí? Pedir eso, pero ¿qué dijo? No se haga mi voluntad sino la tuya, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí es donde el Señor venció la tentación, negando su voluntad y aceptando la voluntad del Padre, que le pedía a él que fuera el sacrificio por nosotros, ¿sí? A pesar del dolor y a pesar de la carga que él estaba sintiendo y venía a venir, él decidió escoger la voluntad de Dios, su Padre, ¿sí? Porque ese es el propósito a lo que él venía. Entonces, igual que hermano, busquemos nuestro propósito y busquemos la voluntad de Dios, y porque eso es lo que agrada al Padre. 3 dice, Jesús como un cordero era humilde, sumiso y silencioso. Por eso, hermanos, es que se le compara como un cordero. Si ustedes investigan cuál es el comportamiento de un cordero, una oveja, ustedes van a ver todo lo que el cordero de la oveja hace, dice. El eunuco, dice, estaba leyendo, en Hechos 8:32, dice, el eunuco estaba leyendo el pasaje de las Escrituras, que decía, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En el 1 Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían, no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sí? Por eso el Señor nos dice que no maldigamos, hermanos. ¿Sí? En Cristo nosotros en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo debemos manifestar el amor del Padre. Y el Señor lo que hacía es que si toda la maldicencia y todo lo que aventaron sobre él, que él decía, lo encomendaba a la causa al que juzga justamente, que ese es Dios nuestro Padre. ¿Sí? Dios nuestro Padre. ¿Sí? Bueno, y el Espíritu Santo que está, que es Dios mismo, ¿sí? Siguiendo con Jesús como un cordero humilde, dice, uno de los ancianos llamó a Jesús el león de la tribu de Judá, en Apocalipsis 5:5. Dice, verdaderamente Jesús tenía la fuerza y el valor de un león, pero el héroe de los cielos ganó sus batallas en la tierra como un cordero. Él derrotó a Satanás en el desierto, pero Jesús confiaba en la palabra, no en su propia fuerza. Venció el pecado, a Satanás y a la muerte. ¿Sí?
Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo venció el pecado, venció a Satanás y venció la muerte. Venció a Satanás, ¿por qué? Porque Satanás tenía el poder de la muerte a través del pecado, porque eso es lo que nos hizo caer en pecado. Pero Cristo vino a vencerlo, ¿sí? Entonces, en esa cruz y en ese derramamiento de sangre, ¿sí? Satanás fue derrotado. Las actas, como dice en otra escritura, que eran toda la ley establecida que nos condenaba, fue arrebatada de sus manos y otra vez tomada por nuestro Señor Jesucristo. Y la muerte, cuando él, ya después que él muere y resucita, es que venció la muerte, ¿sí? Y estamos hablando de la muerte física, hermano. Estamos hablando de la muerte física. El temor más grande, como hemos venido diciendo, hermanos, del ser humano es morir. Es el temor a la muerte. Pero también hemos hablado de otras escrituras, el cual nos dice que Él no nos dio espíritu de cobardía, que nos dio espíritu de amor, de poder y dominio propio, hermano. El deseo más grande de nuestro corazón, hermano, y el deseo más grande mientras estamos aquí, es precisamente compartir el evangelio a aquellos que no conocen, para que ellos puedan alcanzar la vida eterna. Nosotros no debemos tener temor a la muerte física, hermano, porque esa muerte física siempre va a estar ahí, porque acuérdense, el cuerpo está maldecido por el pecado, pero el Señor nos llama a la vida eterna a través de Jesucristo, ¿sí? Nuestra alma es eterna, ¿sí? El cuerpo es temporal, hermano. El cuerpo físico es temporal, pero el Señor nos va a dar un cuerpo espiritual, acuérdense. Es la promesa que tenemos de Él, que nos va a dar un cuerpo espiritual. Pero eso es lo que el Señor hizo en nuestra cruz, ¿verdad? Venció a Satanás, a raíz de su muerte nos venció el pecado y la muerte. ¿Sí? Cuarta, sí, Jesús murió como nuestro Cordero Pascual, el que estaba establecido desde el antiguo. Él viene a ser nuestro Cordero Pascual. Dice, Él fue nuestro sustituto. Dios está dispuesto a aceptar la muerte de Cristo por cada pecador. ¿Sí? Es el único sacrificio que el Señor acepta, el sacrificio de Cristo, que fue el sacrificio verdadero. Que fue el sacrificio verdadero. Y dice en 1 Corintios 5:7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, en 1 Corintios 5:7 otra vez. ¿Sí? Desechemos levadura, hermanos, no nos contaminemos. El Señor quiere que nos apartemos del mundo, ¿sí? Y la única manera de lograrlo es a través de Cristo, recibiendo el Espíritu Santo, ¿sí? Como vimos en la imagen que puse, recibiendo el Espíritu y librándonos del mundo, ¿sí? Dice, Él murió el día exacto del año en el cual los judíos sacrificaron el Cordero Pascual, ¿sí? Hasta esa precisión el Señor. Dice, cuando confiamos en su sangre, Dios pasa por alto nuestros pecados. ¿Sí? El pecado, cuando creemos es el pecado pasado que traíamos, fue borrado por esa sangre. Ahora caminamos en Cristo, ¿sí? Nos volvió a restablecer con el Señor. Rompió el velo, como dice en la Escritura, que era el pecado, y ahora estamos en la presencia del Señor directamente. ¿Sí? Ya no necesitamos ningún otro sacrificio. El sacrificio de Cristo nos puso delante del Padre. No como en el antiguo, que tenían que hacer todo preparación y alguien escogido el Señor para poder entrar al lugar santísimo, donde entraba una vez al año una persona, nada más una persona, no todos. En Cristo, sí, todos los que creen en Cristo ahora tienen la libertad de acercarse al trono de gracia. Es lo que también el Señor, el Cristo nos dio, sí. Ahora nos podemos acercar al trono de gracia de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el pago que se hizo no fue por lo que yo hice, es por lo que Cristo hizo. Eso es lo precioso del Señor, sí. Eso fue a través del sacrificio de Cristo. 5 dice, Dios planificó la muerte del Cordero antes de la creación. Ahí es donde les digo que el Señor nunca nos dejó de amar. Porque si no fuera un Dios de amor, hermanos, es lo que dijera, no estuviéramos aquí. Nadie estuviera aquí ya. Y nuestro Dios nos ama, sí, nos ama. Por eso estamos aquí todavía. El tiempo, hermanos, acuérdense, hemos dicho, el tiempo que estamos aquí, el tiempo es para nosotros. El tiempo establecido es para la profecía de las cosas que no se tienen que cumplir. Y este tiempo tiene un principio y un fin, que es solo en Cristo.
Porque después de que el tiempo termine, vamos a estar en la eternidad con el Señor. Y en la eternidad, hermanos, el tiempo no existe. ¿Sí? El tiempo no existe. En la eternidad, el tiempo no existe. ¿Sí? Por eso dice el Señor, allá no hay envejecimiento, allá no hay nada, sí, en la eternidad. Y es algo tan grande, sí, que nuestra mente a lo mejor, porque tenemos mente limitada, pero entender que ya el tiempo no existe y que nada envejece, nada pasa, nada se pierde, sí. Es algo muy grande, hermano, sí. Entonces dice, la salvación no fue una reacción, sino una decisión anterior a la creación, fíjense. La salvación no fue una reacción, sino una decisión anterior a la creación. Fue una decisión del Padre, ¿sí? No fue una reacción por lo que pasó, no, él ya sabía lo que venía. Estaba probándonos, acuérdense, hermano, siempre lo he dicho, nos está probando todo el tiempo. Entonces dice en Apocalipsis 13:8, dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, ¿sí? Que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo estaba establecido, ¿sí? Que el Cordero iba a venir a restituir las cosas. Y gracias al Padre por su misericordia, ¿verdad? Porque por eso estamos todavía aquí, ¿sí? Porque nos ama, es que seguimos aquí. Y Él nos quiere con Él, ¿sí? Y que estemos cerca de Él. Que no se nos olvide, hermanos, eso, porque acuérdense, otra vez decimos, el mundo tiende a hacernos olvidarnos de Dios nuestro Padre, ¿sí? Y Señor. 6, ¿sí? Dios nos redimió por medio de la sangre del Cordero, ¿sí? Redimir significa comprar, ¿sí? El Padre nos compró. El Padre nos compró a precio de sangre, ¿sí? Y a la sangre de su Hijo. Dice, Jesús murió para redimirnos, es decir, para comprarnos. Nos compró con su sangre, no con dinero, ¿sí? No con dinero. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eso está en Efesios 1:7, ¿sí? Entonces es en su gracia, hermanos, es en su amor, hermanos, que el Señor nos compró, sí, a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 al 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En Apocalipsis 5:9 dice, y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces ese libro, hermanos, que nomás solo el Cordero puede hablar, ¿sí? Es la segunda parte de lo que el Señor va a hacer, ¿sí? Que ya está escrito. Ya todo fue dicho, hermano. Por eso dice, no hay ninguna otra profecía, ¿sí? Más la que el Señor ya estableció y la que se va a cumplir, ¿sí? Y se tiene que cumplir al pie de la letra y de acuerdo como está escrito. Pero el Señor nos pide que seamos pacientes, ¿sí? Y que Él nos va a hacer justicia. Todo ese mal que vemos en el mundo, hermanos, va a ser eliminado, acuérdense. Va a ser eliminado. Por eso no juzguemos nada, hermanos, porque acuérdense que todo lo que pasa es por voluntad de Dios. Todo lo que pasa es por voluntad de Dios. Y muchas veces tenemos situaciones que pasan, pero también porque nosotros tomamos la decisión de hacer lo equivocado. Y eso nos trae una consecuencia. Pero no porque el Señor lo quiera, porque nosotros decidimos. Y eso trae una consecuencia. Y la tenemos que pagar, hermano. ¿Sí? La tenemos que pagar. Entonces, ¿qué mejor que sujetarnos a nuestro Dios y Padre y permanecer en comunión con Él? Permanecer en comunión con Él. Entonces, vámonos a las 7. La sangre del Cordero levanta nuestros pecados, lava nuestros pecados, ¿sí? La sangre del Cordero lava nuestros pecados. Y este ejemplo muy bueno dice, un predicador habló sobre 1 Juan 1:7.
Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque estamos caminando en lo que el Señor pide. El Señor pide que andemos en la luz, que es Jesucristo, que es el camino verdadero, que es el que nos lleva al Padre, que es el que nos mantiene en santidad. Y eso dice, y la sangre nos limpia de todo pecado, nos mantiene limpios. Entonces dice ahí, un crítico le preguntó al predicador, ¿cómo puede la sangre limpiar pecado? El predicador quedó silencioso por un momento. Luego le pregunta al crítico, ¿verdad? Ahora el predicador le pregunta al crítico, ¿cómo puede el agua apagar la sed? El crítico responde, no sé, dice, respondió el crítico, no sabe tampoco. Entonces dice, solo sé que lo hace, ¿sí? Y ese solo sé que lo hace porque lo escuchó de alguna parte o lo oyó de alguna parte, ¿verdad? Y entonces el predicador le contesta, yo tampoco sé cómo la sangre de Jesús limpia de pecado, replicó el predicador, solo sé que lo hace. Vanos, ¿qué es lo que creemos? Sí. ¿Qué es lo que creemos? Y lo creemos ¿por qué? Y lo hemos dicho nosotros aquí, hermanos, lo creemos porque la palabra del Señor lo dice. Nadie más nos lo va a venir a decir, hermanos. Solo la palabra del Señor lo dice. Y lo supimos cuando alguien nos compartió de la palabra. Y lo entendimos cuando el Señor nos abrió la mente y el corazón para entenderlo, hermano. No hay ninguna otra manera de entender la palabra del Señor, más que el Señor nos permita que lo entendamos, ¿sí? Entonces, aprendamos a escuchar, sí, la voz del Señor y aprendamos a escuchar el mensaje de la palabra. Así como ese ejemplo que estamos viendo ahí, ¿sí? De que el crítico le preguntó acerca, bueno, el predicador le preguntó sobre el agua, cómo quitaba la sed. Él lo escuchó de algún lado, hermanos. Y esa es la realidad, ¿sí? ¿En qué creemos? ¿En qué creemos? ¿Sí? ¿Y en qué ponemos, en qué tenemos puesto nuestra creencia? ¿Sí? Ok, hermanos, vámonos a la 8. Dice, vencemos a Satanás por la sangre del Cordero. Hasta ahora, dice, hemos hablado acerca de nuestra relación con Dios. ¿Sí? Hasta ahora, el pecado nos separó de Dios, pero la sangre del Cordero nos redimió y lavó de nuestros pecados. Es por la sangre de Cristo que podemos llegar a Dios y Él nos da la bienvenida. ¿Sí? Dice, pero ahora nos volvemos en Apocalipsis 12:11, dice, pero ahora nos volvemos de Satanás a Dios, dice Apocalipsis 12:11, dice, y ellos le han vencido, ¿sí? Estamos a Satanás por medio de la sangre del Cordero, y estamos hablando de los que creemos en Cristo, hemos vencido a Satanás, dice, y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, que nosotros debemos dar testimonio de Cristo en nuestras vidas y del Padre, ¿sí? Dando testimonio del amor, del fruto espiritual, ¿sí? Del manifestar las cosas del Señor en nosotros, dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, hermanos, que no importa lo que venga, hermanos. Mientras hagamos la obra del Señor y caminemos en el camino del Señor, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ya venimos diciendo que la muerte física, sí, aunque pase en nosotros, no tiene nada contra nosotros, porque el pecado iba a llevar a muerte eterna, pero ahora en Cristo Jesús, gloria a Dios, tenemos vida eterna en Cristo, una eternidad con el Padre, sí, en alabanza y en gloria, y con todo, sí, todo el escenario de la muerte y de demás que se vive en la tierra, el egoísmo y todo, va a ser desechado para siempre, hermano. No va a existir la maldad nunca más. ¿Sí? Dice, vence a Satanás confiando en la sangre de Jesús y el poder del Espíritu Santo que fue implantado en nosotros. Y es así, si vivimos caminando en nuestro Señor Jesucristo y caminando en el poder del Espíritu Santo, que es el que nos revela toda verdad. El enemigo no tiene nada contra nosotros, hermano. Él ya fue derrotado. Lo que nos dice Dios, no se olviden. Acuérdense que dice la Escritura. Quípense todos los días con la armadura, ¿sí? La armadura que el Señor Dios nos dio y nos enseña en Efesios. Todos los días, para que puedas vencer el día malo.
El Señor nunca dijo, hermanos, que no íbamos a tener tribulación o cargas en el mundo. ¿Sí? Él dijo, crean en mí, sí, crean en mí, van a vencer el mundo. Porque Él lo venció, sí. Él lo venció. Y por último, hermano, dice, el libro de la vida le pertenece al Cordero. El libro de la vida le pertenece al Cordero. Dice, cuando alguno acepta a Jesús como Salvador, el Señor inscribe el nombre de esta persona en su libro de la vida. En Apocalipsis 3:8 es mencionado. Dice, es lógico que el libro de la vida pertenezca al Cordero. Él es quien nos salvó y quien juzgará a los muertos. En Juan 5 del 24-30, ahí lo pueden ver. Dice, Jesús no necesita un libro para recordar a quienes le han recibido, pero le da gran gozo escribir ese nombre en el libro de la vida. Lucas 15:7, de Lucas 10 y el 32, sí. Perdón, Lucas 15:7, 10 y 32, dice. No hay duda que lo que entristece soberanamente al Señor es tener que borrar del libro de la vida el nombre del que lo niega. Nunca neguemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nunca, hermanos. Ni aunque la muerte la tengamos enfrente o la amenaza de muerte esté delante de nosotros. No podemos negar a nuestro Señor Jesucristo. Él nos pide que no lo neguemos. En cualquier circunstancia, dice. No lo podemos negar. Porque si Él realmente gobierna nuestras vidas, por eso decimos, no podemos negarlo. Sí, no podemos negarlo. Apocalipsis 3:5 y 2 de Timoteo 2:12. Dice, quizá el Señor mantiene nuestros nombres en un libro porque le da gran gozo recordar a los que lo aman. Sí. Los que amamos al Señor, bueno, lo vamos a seguir. Amén, amén. Lo vamos a seguir, lo vamos a buscar. Sí. Va a ser prioridad en nuestra vida, hermanos. No lo vamos a poner en segundo término, nunca. Tienen que ser el primero en nuestra vida. En cualquier circunstancia, ¿sí? Cualquier problema, en cualquier situación momentánea, ¿sí? En una reacción, o sea, debemos manifestar al Señor en todo tiempo. ¿Sí? Entonces, hermano, después de haber visto todo esto, lo último que queda, ¿sí? Pues es que oremos al Señor pidiendo que Él, ¿verdad?, venga a nuestras vidas, que venga a gobernar y que venga a limpiarnos de todo pecado a través de su sangre. Entonces, si tú ahora en este tiempo tienes luchas, tienes batallas, nunca es mal tiempo volver a repetir esta oración de fe, sí, que el Señor nos enseñó en Romanos 10, sí, en el cual le pedimos al Padre, sí, que nos perdone y nos vuelva a retomar en su camino. Entonces, si repetimos esta oración de fe, dice así: si aún no has invitado a Jesucristo a morar en tu corazón y quisieras invitarle a tu vida, que sea Él quien dirija tus pasos y te lleve una vida de bendición y de victoria, solo debes hacer esta sencilla oración que salga de tu corazón y verás que una vida con Dios realmente vale la pena vivirla. No como lo enseña el mundo, hermano, como Dios lo muestra en su palabra. Por eso hay que estudiarla. Dice, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Señor Jesús, perdóname todo lo que te he ofendido de pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Si tú hiciste esa oración, hermano, bienvenido, sí, al reino del Señor. Bienvenido, sí. Y el cielo se alegra y los ángeles cantan, dice la Escritura. Y ahora estamos en el camino del Señor y Él nos va a guiar y nos va a enseñar y nos va a llevar a lo que Él tiene para nosotros. Bueno, hermanos, entonces vamos a dar gracias al Señor por este tiempo y para continuar, ¿verdad?, reconociendo que Él es el todo, es el que nos da el sustento, es el que nos da la vida y el que nos hace caminar
por este mundo que se ve con mucha tribulación y muchas cosas, pero Él es el único que nos da la fuerza para seguir, acuérdense. Los que son, ahora sí, como dice la Escritura, soldados de Cristo, nunca se rinden y están listos, ¿verdad? Para lo que venga. Preparados en Él, sí, y listos en Él. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por esta reunión que nos permitiste tener, Señor, a través de este medio, Señor, que tú dispones, Padre, para poder utilizarlo, Señor, para compartir tu palabra, Señor, y conocer más de ti y quién eres tú, Señor. Te doy gracias por todos aquellos, Padre, que tú permites, Señor, que puedan ver esa luz de Cristo, Señor. Síguelos fortaleciéndolos, Señor. Síguenos llenando de tu sabiduría y de tu entendimiento, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, crezca en ellos y siga en aumento, Señor, cada día, Señor. Pon en nosotros, Señor, como dice tu palabra, el querer como el hacer, Señor, para buscarte, Señor, cada día, para poder amar, Señor, para poder amar como tú nos amas, Señor. Y poder ser un testimonio, Señor, grande para ti, Señor. Para que tú te lleves toda la honra y toda la gloria, Señor. Pon delante de nosotros todos aquellos, Padre, que tú tienes dispuestos para escuchar de tu palabra, Señor. Y tennos listos y preparados, Señor, para poder hablarla con denuedo, como se menciona en tu escritura, Señor. Sin miedo, Señor, sin temor, Padre, porque sabemos que tú eres el que pone las palabras en nuestros labios, Señor. No nosotros con nuestra mente o nuestro intelecto, Señor, sino tu Santo Espíritu hablando a nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada una de las vidas, Señor, que has puesto delante de nuestros caminos, Señor. Te doy gracias, Padre, también por la oportunidad, Señor, y la experiencia o la enseñanza que nos has dado, Señor, para hablar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por todos los bienes y las cosas materiales que tú nos has dado, Señor, que también, como dice tu palabra, tú permites que las gocemos mientras estamos aquí, Señor. Gracias por tu promesa, Señor, en Cristo Jesús, Padre, que Él vuelve por nosotros, Señor, y que nos va a llevar, Señor, a ese lugar donde Él está ahora, Señor. Señor. Señor, ten misericordia, Señor, de todos aquellos, Padre, que aún no te conocen, Señor. Que tú seas, Señor, el que abra su mente y su corazón, Señor, si así lo tienes dispuesto, Padre. Y que nos hagas entender, Padre, que tu voluntad, Señor, es sobre todas las cosas, Padre. No permitas que nuestra mente juzguemos, Señor, porque tú eres el único que juzga, Señor. Pero que si nos juzgamos, Señor, con tu palabra, Señor, porque tú nos enseñas, Padre, a corregirnos y a caminar en la verdad que es Cristo, Señor. No permitas que nos desviemos de ese camino de santidad, Señor, que tú nos has dado, ni izquierda ni derecha, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en Cristo, Señor, la roca fuerte, Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos, Señor, porque tú mereces toda honra y toda gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, no fuimos muchos, pero como dice la Escritura, 2 o 3 o más están reunidos, ahí está la presencia del Señor. Amén. Así que, hermanos, espero que el mensaje les sirva. La enseñanza se las voy a mandar, ¿sí? Para que la tengan a la mano. Amén. Para que la compartan, ¿verdad? Con aquellos que no conocen y que el Señor les ponga. ¿Por qué? Porque habla de todo, ¿verdad? Del antiguo hasta el nuevo. Y el mensaje es muy bonito, ¿verdad? Entonces, pues ya saben, ¿verdad? Un agrado estar con ustedes, de compartir la palabra y que el Señor nos siga moviendo, ¿verdad? Continuar creciendo espiritualmente, porque eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Que crezcamos espiritualmente. Entonces, que tengan un bonito resto del día y nos vemos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Que tenga bonito día. Igualmente. Precioso Gracias, mensaje. hermano. Dios los bendiga a todos. Igualmente. Manotti, tiene que abrir el micrófono, Manotti, es que lo tiene cerrado. Gracias, hermano Hermes. Sí, que esté bien. Estamos platicando. Bendecido inicio de semana. Igualmente. Hasta luego, Igual. Manotti, que esté bien. Nos vemos. Nos vemos. Dios les bendiga. Hasta luego. A ver, hermana, es que tiene cerrado el micrófono, hermana, por eso no lo escuchamos. Y yo no se lo puedo oír de aquí. Que esté bien, hermana, no, te digo, no sé, no le escucho, pero ya sabe, lo mejor, hermana, y que estén bien, me saluda
A Sergio y a su hija, hermana. Okay. Un beso y un abrazo, hermana. Hablamos.